¿Crees que hoy comemos de todo? Pues en la Edad Media, los menús eran sorprendentes, llenos de verduras olvidadas que hoy ni imaginamos. Estos sabores, que alimentaban desde reyes hasta campesinos, esconden historias mucho más fascinantes que lo que encuentras en cualquier supermercado. Vamos a revivir estas joyas perdidas. 1. Cuando la papa le hizo bullying al skillet. Pocas veces un vegetal ha llegado para dominar de tal manera que otros se vean obligados a desaparecer. Eso fue lo que le ocurrió al skillet, que en su momento fue una de las estrellas culinarias de Europa, hasta que la papa decidió entrar en escena y arrasar con todo. Imagina una escuela primaria donde un niño tímido y siempre callado es desplazado por el chico más popular, que todo el mundo adora. Así fue la historia del skillet frente a la papa. En sus inicios, la papa no era la famosa reina de la agricultura que conocemos hoy, pero al llegar a Europa, rápidamente mostró su superioridad. No solo era fácil de cultivar, sino que crecía con mucha más consistencia, produciendo más comida por hectárea. Además, se almacenaba mejor durante el invierno, así que el skillet, un tubérculo dulce y con un sabor a nuez, se vio rápidamente desplazado de las mesas y jardines. La papa le robó el almuerzo, y de a poco, el skillet fue cayendo en el olvido. Hoy en día, solo unos pocos apasionados por las semillas antiguas y los historiadores culinarios se dedican a cultivar lo que fue una vez una joya de la gastronomía medieval. Este tubérculo olvidado tiene un sabor tan único que podría hacerte pensar en un leve toque a chiribía, zanahoria, e incluso algunos aseguran que recuerda al coco o la vainilla. Algo que, si bien podría haber sorprendido a los campesinos medievales, les habría encantado. «Sabe a coco». Quizás ninguno de ellos lo dijo, pero ese sabor era sin duda una rareza exótica para la época. 2. El superalimento olvidado. Alexander's. Si la papa hizo desaparecer al skillet, otro vegetal, el Alexander's, también pasó por un proceso similar. Con un sabor entre el apio y el perejil, pero con un toque amargo y algo picante, el Alexander's fue un superalimento medieval que hoy está al borde del olvido. Utilizado en sopas, guisos y ensaladas, este vegetal era todo un comodín en la cocina medieval. En tiempos en los que las verduras frescas eran escasas durante el invierno, el Alexander's era una de las pocas opciones disponibles y lo mejor de todo, no requería suelos fértiles ni cuidados especiales. Crecía de manera casi espontánea en caminos, zanjas y costas. Y, aunque hoy lo veríamos como maleza, en la Edad Media, esta planta era un regalo de la naturaleza. Los monasterios, siempre atentos a las necesidades alimenticias de sus monjes, mantuvieron parches de Alexander's, que les aseguraban una fuente de alimento vital en épocas de escasez. Los registros del año 1000 muestran que algunos monjes del norte de Europa dependían de este vegetal para sobrevivir a inviernos crudos. Para ellos, Alexander's no era solo un simple vegetal, era la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué ocurrió con el Alexander's? La respuesta fue sencilla: el apio. En el siglo XVII, el apio cultivado y de sabor más suave empezó a ganar popularidad, y el Alexander's fue olvidado. En cuestión de años, lo que antes era un alimento esencial pasó a ser una curiosidad histórica, como algo que la gente ya no quería comer. Hoy en día, el Alexander's aún crece de forma silvestre en regiones de Europa, especialmente en las costas del Reino Unido y el Mediterráneo. Pero la mayoría de las personas,
sigue ignorando que al elegir el apio, dejamos atrás una verdadera joya vegetal. 3. Scorzonera, la zanahoria negra de los nobles medievales. La scorzonera, también conocida como la zanahoria negra, fue un lujo culinario que solo las familias más adineradas podían permitirse. Este vegetal, cuyo aspecto arrugado y oscuro hoy parece poco atractivo, era un manjar en la Edad Media. De hecho, la gente rica estaba dispuesta a pagar una fortuna por lo que básicamente parecía una zanahoria que había caído en un fuego. Pero, bajo esa corteza oscura, se escondía un sabor sorprendente que conquistó a los gourmets medievales. La historia de la scorzonera es algo peculiar. A diferencia de otros vegetales que crecían espontáneamente, la scorzonera fue traída desde España e Italia en el siglo XVI, cuando los exploradores y comerciantes estaban trayendo a Europa productos nuevos y exóticos. El nombre de esta raíz proviene del italiano scorzanera, que significa piel negra, y no podía ser más acertado. Cuando se cocinaba, la scorzonera revelaba un sabor terroso, ligeramente a nuez, con toques sutiles de alcachofa y ostra. Un manuscrito de 1465 la describe como la raíz que sabe amar y tierra a la vez, digna de la mesa de un señor. Su carne blanca permanecía firme, pero se volvía tierna con la cocción, ofreciendo una textura que se derretía en la boca. Sin embargo, la preparación de la scorzonera no era sencilla. Los cocineros medievales tenían que raspar la piel gruesa y luego sumergirla en agua con vinagre para evitar que se oxidara. Esta laboriosa tarea resultaba en una comida que, aunque deliciosa, era compleja y requería tiempo. A pesar de todo, su sabor único y su valor medicinal la convirtieron en un verdadero lujo. Durante siglos, la gente creyó que la scorzonera tenía propiedades curativas, especialmente para las mordeduras de serpiente. El nombre científico, Scorzonera hispánica, alude a su reputación de proteger contra venenos y mordeduras de víboras, una creencia respaldada por textos médicos de la época. A pesar de su alto estatus en la mesa medieval, la scorzonera fue perdiendo popularidad con el tiempo, y aunque todavía se cultiva en huertos especializados, hoy en día es difícil encontrarla en supermercados comunes. 4. Col zorrillo, el vegetal que olía a problemas. Finalmente, hablemos de la col zorrillo, un vegetal cuya existencia nos deja claro que la comida medieval no siempre era para todos los gustos. Si el nombre no te da una pista, la col zorrillo es famosa por su inconfundible olor a mofeta. Este vegetal, que crecía en zonas pantanosas de Europa y América del Norte, tenía hojas grandes que, al ser dañadas, liberaban un fuerte olor repulsivo. La preparación de la col zorrillo era todo un desafío. Los cocineros medievales tenían que hervir las hojas en al menos 3 cambios de agua y a veces añadir vinagre o sal para reducir el olor. Solo después de este largo proceso, las hojas se picaban y cocinaban con hierbas y condimentos fuertes para hacerlas más comestibles. Aunque todo este esfuerzo no lograba eliminar por completo el mal olor, la col zorrillo era valiosa por su alto contenido de vitamina C y otros nutrientes esenciales que ayudaban a combatir el escorbuto durante el invierno. A pesar de su utilidad, la col zorrillo terminó desapareciendo de las mesas medievales a medida que los gustos cambiaban y la comida se volvía más variada. A medida que el comercio trajo nuevas verduras más sabrosas y fáciles de preparar, la col zorrillo se fue relegando al olvido. Así,
A lo largo de la historia, varios vegetales han sido olvidados, pero todos tienen una historia fascinante que vale la pena recordar. Quizás, la próxima vez que veas una papa en tu plato, puedas pensar en el skillet y en cómo la historia de la agricultura ha sido también una historia de dominación y olvido. 5. Rúcula. Demasiado picante para el alma. En la Edad Media, mientras la col zorrillo ponía a prueba el sentido del olfato de muchos, otra hoja verde desafió a las autoridades religiosas de una manera totalmente distinta. Hoy, la rúcula, esa hoja picante que adorna platos sofisticados, es un ingrediente moderno y muy apreciado, pero en tiempos medievales, su reputación era todo lo contrario. Esta planta, también conocida como rocket en inglés, ha estado presente en el Mediterráneo desde la antigua Roma, donde su sabor picante la hizo popular en las ensaladas de la época. Las hojas delgadas de la rúcula crecían rápido y con facilidad en casi cualquier clima, lo que la hacía ideal para los huertos medievales. Sin embargo, su fuerte sabor y, sobre todo, su mala fama, casi la eliminan de los jardines de la época. El gran problema de la rúcula era su vínculo con la sensualidad. Durante la Edad Media, se pensaba que la rúcula tenía propiedades afrodisíacas, un alimento que estimulaba el deseo sexual. No era un mito del todo infundado. La rúcula contiene compuestos que mejoran la circulación sanguínea, lo que puede tener efectos estimulantes. En una época donde las autoridades religiosas controlaban la vida cotidiana, cualquier alimento relacionado con el aumento de las pasiones era visto con recelo. Incluso, una guía de jardinería monástica del siglo XI advertía que la rúcula calienta la sangre y no debe ser comida por los jóvenes monjes que luchan contra la tentación de la carne. Imaginen la escena. Un monje se ve obligado a confesar su pecado por comerse una ensalada. Algunas comunidades religiosas llegaron a prohibirla en los jardines de los monasterios, eliminando uno de los lugares clave donde se conservaba y transmitía el conocimiento botánico de la época. A pesar de estas prohibiciones, la rúcula siguió siendo popular en la cocina secular medieval, utilizada cruda en ensaladas y combinada con hojas más suaves para equilibrar su sabor fuerte. Además, algunos médicos recomendaban la rúcula como un buen digestivo y para aliviar los senos nasales, sin hacer mención a su más escandalosa fama. Con el paso de los siglos, otras verduras más suaves, como las variedades de lechuga, reemplazaron a la rúcula, y esta hoja atrevida fue expulsada de las mesas europeas. No obstante, su historia no terminó allí. A inicios del siglo XX, inmigrantes italianos trajeron la rúcula de vuelta, y hoy en día es un ingrediente común en ensaladas en todo el mundo. A pesar de las viejas supersticiones medievales, los nutricionistas modernos la celebran por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, beneficios que los medievales ya intuían, aunque sin la comprensión científica de hoy. 6. Isatis, el vegetal que te pintaba la lengua azul. Mientras la rúcula se desvinculaba de las mesas medievales por su fama de despertar las pasiones, la siguiente verdura olvidada tuvo una historia aún más curiosa. El isatis, más famoso por sus propiedades como tinte que por sus beneficios culinarios, jugó un papel esencial en la Europa medieval. Las hojas de esta planta contenían un tinte azul natural, que durante siglos fue la única fuente de color azul en el continente europeo. La producción del tinte de isatis no era precisamente una tarea agradable. Requería fermentar las hojas trituradas en orina humana, lo que generaba una atmósfera nada atractiva en los lugares de trabajo.
Aquellos que se encargaban de esta tarea eran conocidos como los hombres azules, un apodo que no les hacía ganar muchos amigos. Pero el isatis también se comía. Sus hojas jóvenes se cosechaban y se preparaban de forma similar a las espinacas, antes de que se volvieran demasiado amargas. Durante períodos de escasez, las personas recurrían a este vegetal, aunque no era la opción preferida. Un registro de 1317 lo describe como poco nutritivo y capaz de pintar la lengua de azul. Al final, su utilidad como tinte y la falta de otras ventajas culinarias llevaron al isatis a caer en el olvido. Fue reemplazado por el índigo importado de Asia en el siglo XVII, lo que terminó con la producción de tinte de isatis en Europa. 7. Chiribía. El dulzor natural. Antes del azúcar. Aunque el isatis nunca fue realmente popular como comida, la chiribía tuvo un lugar mucho más respetado en la cocina medieval. Antes de que el azúcar se convirtiera en un ingrediente común, las chiribías eran la opción favorita para añadir dulzura a los platillos. Esta raíz pálida desarrolla un sabor dulce natural después de las primeras heladas del invierno, lo que la hacía un ingrediente esencial para los cocineros medievales. Usada en todo, desde guisos hasta pasteles, las chiribías eran tan populares que un libro de cocina de 1390 incluye 11 recetas distintas que las tienen como ingrediente principal. Pero todo gran éxito tiene su caída. La llegada del azúcar más barato y accesible desde el exterior, combinado con la expansión de las papas, que ofrecían mayores cosechas y más calorías, llevó al olvido de la chiribía. De ser una superestrella medieval, pasó a ser solo un acompañante, como un éxito musical de un solo hit que se desvaneció con el tiempo. 8. La cebolla galesa. Una identidad confusa y útil. Mientras algunos vegetales medievales desaparecieron por razones prácticas, como el isatis o la chiribía, otros sufrieron el mismo destino, pero con un toque más peculiar. La cebolla galesa es un excelente ejemplo de esto. A pesar de su nombre, las cebollas galesas no son de Gales, ni siquiera son verdaderas cebollas. Esta planta, originaria del este de Asia, probablemente llegó a Europa a través de rutas comerciales en el siglo XIII, y aunque no era de Gales ni una cebolla auténtica, su utilidad en los jardines medievales fue incuestionable. Las cebollas galesas eran perennes, lo que significaba que, una vez sembradas, volvían año tras año sin necesidad de replantarlas. Se multiplicaban gradualmente, lo que las hacía perfectas para los agricultores medievales. Un texto medieval de jardinería incluso asegura que una sola cebolla galesa podía alimentar a una familia durante 10 años, gracias a sus divisiones anuales. Lo que más apreciaban los cocineros medievales de esta planta era su resistencia al invierno. Mientras que otras verduras morían con el frío, las cebollas galesas permanecían verdes y seguían proporcionando vitaminas durante los meses más difíciles. Aunque en la agricultura moderna se favorecieron las cebollas tradicionales por sus bulbos más grandes, las cebollas galesas tuvieron su momento de gloria en tiempos medievales, demostrando que no siempre lo que parece tener una identidad confusa es menos útil. 9. La fat hen, el superalimento olvidado que transformó la historia. En los rincones más insospechados de los campos medievales, una planta humilde luchaba por su lugar en la historia. No era una variedad cultivada con esmero, como las cebollas galesas, ni un cultivo apreciado por su valor en la mesa. La fat hen, o gallina gorda, crecía por doquier, en jardines,
campos abandonados y lugares donde no se la había invitado. Y sin embargo, se las arregló para convertirse en una de las verduras más nutritivas que la humanidad ha conocido, aunque mucho tiempo después se la olvidó. A primera vista, la fat hen podría parecer simplemente una mala hierba. Sin embargo, las personas medievales, no tan ajenas a los desafíos de la supervivencia, supieron apreciar lo que esta planta ofrecía. Mientras otros cultivos eran sembrados y cuidados con esmero, la fat hen se presentaba inesperadamente en los rincones más humildes, pero con un regalo oculto, un impresionante perfil nutricional. Hoy en día, estudios recientes han confirmado lo que aquellos que vivieron en tiempos difíciles ya sabían. Esta planta es un auténtico superalimento. La fat hen contiene más proteína que la col, más hierro que las espinacas y más calcio que la col rizada. Si los nutricionistas medievales hubieran existido, seguro la habrían puesto en el podio. Y su nombre no es casualidad. Originalmente se utilizaba para alimentar a las aves, en especial las gallinas, que gracias a su dieta de fat hen ponían más huevos y crecían más saludables. Si esta planta tuviera un eslogan medieval, sería algo como: lo suficiente para tus gallinas, aún mejor para ti. Los registros arqueológicos nos muestran que las semillas de fat hen se han encontrado en cantidades impresionantes en fosas de desechos de alimentos, lo que demuestra que su consumo era habitual. En tiempos de hambruna, esta planta silvestre significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Se cocinaba de muchas maneras, desde hervir las hojas como si fueran espinacas hasta agregar las semillas a la harina en tiempos de escasez. Sin embargo, con el paso de los siglos, la agricultura moderna decidió que la fat hen no era digna de un lugar en la mesa. Su presencia en los campos y jardines fue vista como una competencia innecesaria para los cultivos de mayor rendimiento, y así un superalimento quedó relegado al olvido. 10. El lovage, la hierba superestrella que desapareció. Si la fat hen fue injustamente olvidada, el lovage pasó de ser una hierba estrella a convertirse en un absoluto desconocido. Hace siglos, esta planta era un pilar en las cocinas de Europa. Los romanos la llevaron consigo por todo el continente, plantándola en cada rincón donde se asentaban. Los monjes medievales continuaron esta tradición, cuidando cuidadosamente el lovage en los jardines de los monasterios, apreciándolo tanto por sus usos culinarios como medicinales. Imagina un apio mucho más intenso, un apio que hubiese hecho ejercicio durante años y que decidiera convertirse en el rey de las hierbas. Eso es lo que representa el lovage, con un sabor tan potente que podía transformar cualquier plato. Esta hierba se usaba con generosidad. Una sola ramita podía dar sabor a toda una olla de sopa, y las hojas secas se esparcían sobre los guisos de carne. Las semillas se usaban para dar sabor al pan, y hasta las raíces se cocinaban, como si fueran chiribías. Lo que realmente hizo que el lovage fuera indispensable en la Edad Media no era solo su sabor, sino sus propiedades medicinales. Se decía que toda la planta ayudaba a la digestión, aliviaba la hinchazón y actuaba como un suave diurético. Los monjes medievales preparaban un té de lovage que se utilizaba para problemas estomacales y renales. Además, esta planta podía vivir hasta 20 años, alcanzando alturas impresionantes de más de 6 pies, lo que la hacía extremadamente valiosa en el jardín medieval.
Con todo esto, resulta difícil entender cómo el lovage pudo haber desaparecido de nuestras mesas. Los jardineros medievales se habrían quedado boquiabiertos al saber que, en el futuro, la humanidad dejaría de cultivar esta planta que daba sabor, duraba décadas y era un remedio para tantas afecciones. 11. La ensalada de maíz, el vegetal olvidado de los campos medievales. En una época en que los alimentos frescos eran difíciles de conseguir durante el invierno, la ensalada de maíz se destacó como un vegetal de invierno esencial. Pero antes de que te imagines maíz como lo conocemos hoy, permíteme aclararte. Este maíz no tiene nada que ver con el grano que hoy conocemos en América. En Europa medieval, el término maíz se refería a cualquier grano cultivado, y la ensalada de maíz crecía naturalmente en los campos después de las cosechas de grano. Con un sabor suave y ligeramente a nuez, esta planta fue una sorpresa para los campesinos medievales. Su capacidad para mantenerse verde durante el invierno la hizo invaluable en tiempos de escasez, cuando otros vegetales no estaban disponibles. Además, sus nutrientes son impresionantes, con 3 veces más ácidos grasos omega 3 que la lechuga iceberg, junto con un alto contenido de hierro y vitamina C. Pese a sus cualidades, la ensalada de maíz sufrió de una grave crisis de identidad. Si tan solo hubiese tenido un equipo de marketing medieval que aclarara que, a pesar de su nombre, no era maíz, tal vez habría tenido un destino diferente. Con el tiempo, la agricultura moderna prefería variedades de lechuga que se pudieran cosechar con mayor facilidad y tuvieran una vida útil más larga, relegando la ensalada de maíz al olvido. 12. Tansy, el vegetal audaz que nadie quiso. El tansy es otra de esas plantas que, a pesar de su popularidad en la cocina medieval, ha sido abandonada casi por completo hoy en día. Esta hierba perenne, que crece como un arbusto de hojas semejantes a helechos y flores amarillas, tiene un aroma tan potente que es imposible no notarlo. Los medievales adoraban su sabor audaz, un perfil complejo que combinaba notas amargas, picantes y dulces. Los análisis modernos han identificado más de 40 compuestos de sabor en las hojas de tansy. Si las hierbas fueran bandas de rock, el tansy sería la que se toca tan fuerte que hace que los vecinos llamen a la policía. En los libros de cocina medievales, el tansy estaba en todas partes, desde platos salados hasta postres. Uno de los platos más famosos era el pudín de tansy, una mezcla de hojas picadas con huevos, crema, pan rallado y azúcar, que luego se freía. También se usaba para aromatizar quesos e incluso se infundía en la cerveza. Más allá de su uso culinario, el tansy jugaba un papel importante en la medicina medieval. Su té se usaba para tratar problemas digestivos, fiebre y gusanos intestinales. Además, su potente aroma ayudaba a mantener alejados a los insectos. En los jardines de los monasterios, el tansy se cultivaba tanto para la cocina como para la medicina, y su fuerte aroma era aprovechado para ahuyentar a las moscas. El tansy, con su sabor audaz y su aroma intenso, terminó siendo reemplazado por hierbas más suaves, como el perejil. Y, así, se desvaneció en la historia. El regreso de los vegetales olvidados. Estos vegetales medievales, una vez esenciales en la dieta de nuestros ancestros, hoy son parte de un pasado olvidado. Pero, ¿quién sabe? Tal vez algunos de estos ingredientes olvidados encuentren su camino de vuelta a nuestras mesas. Después de todo,
La historia nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de lo olvidado. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video.